Estamos siguiendo la historia, los mitos, las leyendas del pueblo mágico de Sombrerete. Muchas de estas historias la gente no las recuerda porque a lo mejor en su momento no le pusieron atención, porque eran muy jóvenes o porque ya fallecieron quienes vivieron esto. Este edificio que vemos es el actual convento de las Hermanas Clarisas Capuchinas Sacramentarias, pero antiguamente no existía. Era una casona antigua que ocupaba todo ese espacio. Aquí vivía un sacerdote que era el responsable del Templo de la Soledad y de la Santa Vera Cruz. Era el responsable y se le vendió a la congregación. Fue remodelado a través del tiempo con donativos y el trabajo intensivo de parte de las religiosas hasta tener este magnífico edificio. Y aquí a un costado tenemos la capilla de la Santa Vera Cruz. No es Veracruz, es Vera Cruz, que es la verdadera cruz de Cristo. En la parte que vemos superior de su imagen, del lado izquierdo, vamos a darle, en esa esquina se encontraba un campanario doble, de doble campana. Posteriormente desapareció un nivel y se mantuvo uno a lo largo del tiempo hasta llegar a este momento que ya desaparecieron los dos campanarios. La cruz que tenemos es la única que existe en un templo religioso aquí en Sombrerete. Esta cruz se le conoce como la cruz papal y es una cruz antigua desde la época de esta capilla. Su piso, al igual que todos los templos de Sombrerete, estaban tapizados de tumbas antiguas de nobles españoles. Normalmente abajo del altar se enterraba a los hijos de los españoles, sin importar la edad. Hay una leyenda que cuenta que los restos que se encontraron en la Soledad eran de las monjas. Eso es falso, porque el convento se creó después de la década de los 1980. Entonces es mentira esa historia que hay aquí en Sombrerete que habla sobre que eran hijos de las religiosas. Pero abajo de este templo hay todavía tumbas, es el único que se conserva con sus tumbas. ¿Quién sabe quién tuvo la grandiosa idea de tapar todas las tumbas de los demás templos? Les he compartido fotografías del pasado de Sombrerete donde podemos apreciar claramente, por ejemplo en el caso de San Juan Bautista, en el templo de Santo Domingo, que es de los que tenemos fotografía, que el piso estaba tapizado de tumbas antiguas, pero alguien, les digo, tuvo la grandiosa idea que tuvo en poner piso sobre eso. Aquí pues estamos ya en lo que viene siendo el Templo de la Soledad. Este templo fue construido por el arquitecto que fue mandado traer por el conde Fernando de la Campa y Cos para construir el templo de Santo Domingo de Guzmán. Se habla que en aquel tiempo, y existen documentos en el archivo histórico, pues también usó recursos del templo de Santo Domingo para construir este Templo de la Soledad. Entonces recursos que había para el templo de Santo Domingo se emplearon aquí. Por eso muchos detalles que tenía que ya desaparecieron en cantera, en la parte superior donde está la Virgen de la Soledad, desaparecieron. Tenía esos detalles el templo también de Santo Domingo, pero al parecer en Santo Domingo eran ángeles. Desaparecieron en una rehabilitación que hubo. Y aquí estamos viendo toda esta parte. Toda esta parte que vemos aquí en la explanada, antiguamente era parte del camposanto de esta área religiosa. Cuando se hicieron las distintas remodelaciones en este espacio, se encontraron restos humanos. Muchos de ellos habían sido enterrados de pie. ¿Por qué de pie? Para que cupieran más cuerpos. Era lo que se hacía. Cabían más cuerpos y de esta manera podían enterrarse más personas. ¿Pero quiénes estaban enterrados afuera? El pueblo. El pueblo era el que estaba enterrado afuera, la gente pobre, porque la parte interior era para los benefactores de la iglesia. Entre más recursos dabas, más beneficios tenías. Y aquí vemos el Templo de la Soledad, vemos dos nichos solos. Y fue también en una remodelación a medias que realizaron, que fueron retiradas dos imágenes religiosas realizadas por los indígenas de aquí de la región. Pues se retiraron, jamás volvieron a colocarse y se encuentran sobre una tarima de madera en el templo de la Santa Vera Cruz a la entrada a mano derecha. Ahí se encuentran abandonadas literalmente las imágenes religiosas y desconocemos hasta cuándo este patrimonio religioso de todo el pueblo de Sombrerete vuelva a estar colocado en su lugar.
Aquí estamos subiendo las escaleras de la parte lateral del Templo de la Soledad. La puerta es muy antigua, es la original. Ahí podemos ver en qué condiciones se encuentra. Pero es la original de aquí del templo. Pero en esta esquina que estamos aquí, ahí ven los enjarres ustedes, existió una pequeña casa, una vivienda. Se dice que era del campanero. Hay fotografías antiguas que les he compartido donde se ve el cuarto que existía en este lado, y aquí podemos ver los vestigios de una entrada que estaba directamente al Templo de la Soledad. Por eso se dice que era la casa del campanero, su cuarto donde él vivía, y estaba, pues el mismo campanero era el responsable de mantener limpio el templo. Ya desapareció, y parte de la historia también es que esta área lateral se usaba por parte del mismo campanero para tener sus animales. Tenía chivas, tenía vacas, tenía otro tipo de ganado en este punto. José Guzmán, siguiendo la historia, los mitos, las leyendas del pueblo mágico de Sombrerete. Y hay que recordar que los huesos que yo encontré abajo del altar de la Virgen del Templo de la Soledad eran restos de niños, desde recién nacidos, ya estaban muy frágiles, hasta niños de 8 a 10 años, con restos de lo que era la ropa y el calzado de estos mismos. La entrada a la cripta del Templo de la Soledad se encuentra donde está esa puerta tapiada. Esta puerta tapiada daba directamente, si entraba uno derecho, llegabas a una herrería que conducía a la cripta de abajo del altar del Templo de la Virgen de la Soledad. El sacerdote mandó tapiar el acceso, y puedo comentarles que cuando yo entré a esta propiedad, que es muy antigua, es de adobe, pero si escarbaba uno el adobe, se sentían y salían restos de huesos, y también todo el piso de la entrada de aquí sonaba hueco. Se tocó con una barra y se sentía hueco el acceso al mismo. Y esta casa ya desapareció. Les he compartido fotografías cómo era la fachada de esta casa antigua, que colindaba con el Templo de la Soledad aquí en el pueblo mágico de Sombrerete. Y pues les compartimos parte de la historia. Estamos rescatándola porque va a haber un momento en que esto se va a caer, se va a perder, y pues ahorita es el modo con la tecnología de mantener vivo cómo era esta casa, en los vestigios y parte de la historia de nuestro pueblo mágico de Sombrerete, que con mucho gusto su amigo y servidor José Guzmán les comparte. Tengan un excelente día.